Aparte de rescatar lo ancestral, también he utilizado como una pedagogía de los mitos, hacerle como unas enseñanzas, como qué hacían los abuelos o qué hacían los lagrayu en los tiempos de pandemias como esto. Hemos hecho ensayos de promoción, prevención, hemos hecho juegos a través de la yonna, hemos recordado todos esos cuentos que tenían o que tengo yo de mis ancestros. Se lo he transmitido a las niñas a través de las prácticas de la yonna. Hola, me llamo Yasaba Salgado Pineda, pertenezco a la familia Achana. Lo que a mí me ha gustado de esta experiencia es que a mí me enseñaron muchas cosas. Mi tía, más que todo, me enseñó, me habló muchas cosas de Guayú. Como yo soy venezolana, yo llegué aquí sin saber nada de Guayú y aprendí muchas cosas, que si bailar y el tambor. Yo no sabía qué era tambor, ni sabía qué era baile. Pues a mí mi tía me enseñó muchas cosas. Ahora con mis maestros me han enseñado muchas cosas también. Son cosas maravillosas, hacemos muchas grabaciones, pero son buenos y bonitos. Estoy al frente de un grupo
de niñas de la población venezolana. La iniciativa me nace por la inquietud de que estas niñas puedan rescatar las costumbres guayú perdidas en ella, y empecé un grupo de baile ensayando la yonna. Son 10 niñas y ya tenemos 2 años en el ejercicio. Hemos hecho varias prácticas, algunas presentaciones donde nos han invitado los amigos, y hoy en día las niñas se encuentran ya muy identificadas de pronto con esa cultura que para ellas ya no existía por encontrarse fuera de su territorio ancestral. Mi nombre es Esteban Cote Barro, tengo 10 años y mi cata es el peyú. Desde los 6 años estoy participando en Jayequi junto con Enrique, que me ha enseñado mucho. ¿Cómo se llama la obra en que participaste? Yo una ritual guayú. Bailaba la yonna junto con mis tías y mi tía. Me gusta bailar y estoy orgulloso de lo que soy. Quiero que yo pueda salir en internet, que me puedan ver varios niños y que me sigan mis pasos. Pertenezco a la familia Uriana y a la comunidad de Pesopá. Antes mis ancestros le enseñaron a mis abuelos, y entonces le hice a mis abuelos: me puede enseñar sobre la yonna y la cacha. Entonces me enseñaron muy bien, y después llegué aquí a Pesopá. Entonces mi tía Isolina me enseñó más de lo que sabía. Entonces empecé a tocar la cacha y empecé a bailar la yonna muy bien. Y entonces ahora estoy aquí para llegar a un mundo nuevo.
parte del conocimiento de la Yotna, también hemos hecho el ejercicio del rescate de la lengua materna. En ese ejercicio, en el salón de clases, las niñas ya han aprendido a hacer lecturas en Wayuunayki, no de manera perfecta, pero para mí es más que un avance porque ya al menos vocalizan bien la lengua, el Wayuunayki ya lo vocalizan bien, lo entienden. Es una tarea para mí muy bonita tener este logro con este grupo de niñas.